Mi nombre es Carla y nunca imaginé que un día estaría aquí, compartiendo una historia tan íntima y compleja. Soy profesora en una escuela de la ciudad y durante años estuve casada con Roberto, quien también es profesor en la misma institución. Nuestra historia de amor comenzó de manera inocente, aún en la adolescencia. Crecimos juntos, descubriendo el mundo uno al lado del otro. Y cuando tenía solo 18 años, nos casamos en la iglesia local, rodeados de amigos y familiares que creían en nuestro amor eterno. Al principio, nuestro matrimonio estuvo marcado por momentos intensos, llenos de descubrimientos y una pasión ardiente que parecía no tener fin. Nos entregábamos el uno al otro en cuerpo y alma, disfrutando de cada instante, ya fuera en casa, en el coche o incluso en lugares inusuales, sin preocuparnos por el tiempo o el lugar. Cada toque, cada beso, era una explosión de sentimientos, como si fuéramos los únicos en el mundo. Sin embargo, con el paso de los años, esa llama vibrante comenzó a apagarse. Nuestra vida íntima, antes llena de deseo y conexión, fue perdiendo la intensidad que alguna vez nos unió. La rutina, los compromisos diarios y la familiaridad acabaron por apagar el fuego que una vez ardía con tanta fuerza. Sentía que algo se estaba perdiendo, algo esencial, pero no sabía cómo recuperarlo. Intentaba de todas las formas reavivar esa chispa que se estaba apagando. En varias noches me acercaba a Roberto mientras él estaba absorto en los partidos de fútbol en la televisión, tratando de atraerlo hacia mí, provocarlo con caricias y palabras susurradas. Esperaba, en el fondo, que esa vieja pasión resurgiera, que él me mirara con el mismo deseo de antes. Pero, para mi decepción, nada parecía surtir efecto. Roberto permanecía indiferente, sus ojos fijos en la pantalla, como si yo no estuviera allí. Era como si mi presencia no hiciera diferencia, y, herida por su indiferencia, acababa retirándome a nuestro cuarto, sintiéndome rechazada, dolida y cada vez más aislada. Esa sensación de vacío fue creciendo dentro de mí, transformándose en una profunda frustración que ya no podía ignorar. En un momento de desesperación, decidí tener una conversación franca con Roberto sobre el distanciamiento que nos venía separando. Elegí las palabras con cuidado, tratando de no acusarlo, sino de expresar lo perdida y solitaria que me sentía. Hablé sobre cómo nuestra vida íntima se había vuelto fría y sugerí que intentáramos algo diferente, que exploráramos nuevas experiencias juntos, tal vez fantasías, tal vez juguetes, cualquier cosa que pudiera traer de vuelta el deseo que un día sentimos el uno por el otro. Pero, en lugar de encontrar comprensión o apertura, fui recibida con una mirada de asombro y desaprobación. Roberto, visiblemente incómodo, levantó la voz y dijo: «Carla, ¿estás fuera de ti? No somos ese tipo de personas». Sus palabras me cortaron profundo, como una cuchilla afilada. Solo quería salvar nuestro matrimonio, encontrar una manera de reconectar. Pero en ese momento, me di cuenta de que estaba sola en esta batalla. La distancia entre nosotros parecía insuperable, y mi corazón, antes lleno de esperanza, comenzó a cerrarse. Fue entonces cuando apareció Antonio, el tío de Roberto, que es el médico de nuestra familia. Siempre que necesitamos atención, es a él a quien acudimos. Antonio, un hombre de 50 años, es alto, encantador y extremadamente profesional. Desde que lo conocí, siempre lo vi como un pariente respetable y un médico competente. Nunca se me pasó por la cabeza que pudiera hacer algo más. Sin embargo, en una consulta reciente, algo cambió. Él parecía diferente, más atento, y por alguna razón, yo también lo veía con otros ojos. Tal vez fuera la carencia,
tal vez la desesperación de sentir algo nuevamente. Pero en esa consulta, algo inesperado sucedió. Fue como si una corriente eléctrica pasara entre nosotros. Y por primera vez me di cuenta de que había una conexión que iba más allá de la relación médico-paciente. Mi corazón se aceleró y me di cuenta de que, sin querer, estaba cruzando una línea peligrosa, una línea que podría cambiarlo todo. No olvides suscribirte al canal para no perderte historias como esta. Ese día, mientras Antonio escuchaba atentamente mis preocupaciones, sentí un cambio sutil, pero poderoso, dentro de mí. Sus ojos, que siempre me transmitieron serenidad, ahora brillaban de una manera diferente. Había algo allí, un entendimiento silencioso que superaba las palabras. Era como si, en ese momento, nuestras almas se conectaran en un nivel más profundo, un nivel que iba más allá de las conversaciones cotidianas y las preocupaciones triviales. Cuando él me tocó, sentí un calor recorrer mi cuerpo, un calor que hacía mucho tiempo no experimentaba. La forma en que acarició mi mano mientras yo me desahogaba, como sus dedos rozaban levemente mi piel, hizo que comenzara a verlo bajo una nueva perspectiva. Ya no era solo el médico dedicado y atento, sino un hombre cuya presencia despertaba en mí sentimientos que pensé que habían desaparecido para siempre. Nuestras consultas, que antes eran meramente profesionales, comenzaron a tener una carga emocional que no podía ignorar. Cada encuentro parecía un reencuentro de almas y me sentía viva de nuevo, con una pasión arrolladora que me recordaba los primeros años de mi matrimonio, cuando todo era novedad e intensidad. Empecé a anhelar esos momentos, a anticipar el próximo toque, la próxima mirada que me hacía sentir deseada de una manera que no experimentaba desde hacía años. Y con cada encuentro, esa conexión entre nosotros se fortalecía, hasta que se volvió imposible ignorar lo que estaba creciendo entre nosotros. Una vez, fui sola al consultorio de Anthony, con el pretexto de medir mi presión arterial. La verdad es que me sentía confundida y vulnerable, y, además, mi deseo por él crecía cada día. Sabía que necesitaba una excusa para verlo, para estar cerca de él sin levantar sospechas, y esa fue la oportunidad perfecta. Cuando él comenzó a medir mi presión, el toque de sus manos en mi brazo fue diferente a cualquier otro que había sentido. Era como si la electricidad pasara por mí, haciendo que mi corazón se acelerara de una manera que no era solo física. Hacía tanto tiempo que no sentía un toque tan íntimo, tan cargado de intenciones silenciosas. Sin darme cuenta, acerqué mi cuerpo al suyo, sintiendo algo endurecerse entre nosotros. El ambiente estaba cargado de una tensión palpable y, sin rodeos, le pregunté directamente si me encontraba atractiva. Anthony, sin dudarlo, levantó mi rostro y me miró con una intensidad que me desarmó por completo. Con una voz firme, pero cargada de ternura, me dijo que yo era la mujer más hermosa que había conocido y que desde el principio sintió algo especial por mí, aunque había reprimido sus sentimientos por respeto y ética. Sus palabras fueron como un balde de agua fría, pero al mismo tiempo encendieron algo dentro de mí que no sabía que aún existía. Los sentimientos que había reprimido durante tanto tiempo comenzaron a aflorar con fuerza total y, sin pensarlo dos veces, seguí mi instinto. Comencé a acariciar sus muslos y, en un impulso, nos entregamos a esa pasión prohibida. El consultorio, que siempre había sido un espacio de seriedad y profesionalismo, se transformó en un refugio para nuestros deseos más secretos. Hicimos el amor allí mismo, con una intensidad que nunca había experimentado. Cada toque, cada movimiento,
estaba cargado de una urgencia que no sabía que aún existía en mí. Era como si, en ese momento, todo el tiempo que pasamos reprimiendo nuestros sentimientos se hubiera condensado en una explosión de pasión incontrolable. Y allí, en ese consultorio, encontré algo que había estado perdido durante mucho tiempo. La sensación de ser deseada, de ser amada de una manera que pensaba que era imposible. En los días que siguieron, fui consumida por una mezcla de felicidad y miedo. Cada encuentro con Anthony era un alivio para mi alma, pero también una fuente de ansiedad constante. Estaba adicta a esa adrenalina, a la excitación de estar con él, incluso sabiendo los riesgos. Entonces, planeamos un fin de semana juntos, lejos de todo y de todos, donde podríamos ser nosotros mismos, sin la preocupación de ser descubiertos. Reservé una habitación en una posada aislada y mentí a mi marido, diciéndole que iría a visitar a una amiga lejana. Él lo creyó sin cuestionar, y eso solo aumentó mi culpa, pero también mi deseo de escapar de la realidad. Cuando llegamos al chalet, la intensidad de nuestro deseo se volvió casi insoportable. Hicimos el amor en todos los rincones de ese lugar, como si el mundo exterior no existiera, y por primera vez en muchos años me sentí verdaderamente deseada y amada. Cada noche que pasamos juntos fue un viaje más profundo en nuestra conexión, como si estuviéramos redescubriendo a cada momento lo que significaba estar enamorado. En los días siguientes, continué sorprendida por Anthony. Descubrí un lado de él que pocos conocían. Además de ser un médico serio y competente, era un hombre cariñoso, sensible, con un sentido del humor que me hacía reír hasta que me dolía el estómago. Nuestras conversaciones eran largas, sobre todo y sobre nada, y cada risa compartida creaba un recuerdo que sé que guardaré para siempre. Sabía que lo que teníamos era algo prohibido, algo que nunca podría convertirse en una vida juntos. Pero en ese momento, todo lo que quería era vivir ese amor intenso, sin pensar en las consecuencias. Y así, continuamos encontrándonos, viviendo un amor que era a la vez maravilloso y peligroso, sabiendo que cada momento podría ser el último. Pero, en el fondo, sabía que, independientemente de lo que sucediera, esos días con Anthony serían algo que nunca olvidaría. Pero, como todo en la vida, ese fin de semana mágico también tuvo su desenlace. La sensación de libertad, los toques intensos y los momentos de pasión que compartimos quedaron atrás, mientras el peso de la realidad se acercaba como una sombra creciente. En el camino de regreso, mientras aún estaba perdida en los pensamientos sobre todo lo que habíamos vivido, fui tomada por una mezcla de euforia y melancolía. La realidad estaba justo al frente, y sabía que tendría que enfrentar las consecuencias de lo que habíamos hecho. De repente, fuimos sorprendidos por una visión inesperada. La sobrina de mi marido, Leticia, estaba en la acera, a pocos metros del coche. Ella es una joven observadora y curiosa, y mi corazón se aceleró al verla allí, como si el destino estuviera jugando conmigo. El miedo me invadió instantáneamente. ¿Qué pasaría si nos viera juntos? Todo lo que habíamos vivido, todos esos momentos de pasión y descubrimiento, podrían desmoronarse en un abrir y cerrar de ojos. Era como si el universo estuviera tratando de recordarnos que nuestra escapada, por más intensa y verdadera que fuera, también era peligrosa y prohibida. Sin pensarlo 2 veces, actué por instinto. Me agaché rápidamente entre las piernas de Anthony, tratando de desaparecer de su vista. Mi cuerpo estaba tenso, el pánico mezclado con la adrenalina, y sentí como si el mundo estuviera a punto de derrumbarse sobre mí. Mientras él mantenía una conversación casual con Leticia,
Cada palabra suya era un recordatorio de nuestra vulnerabilidad. El tono de su voz, que normalmente me calmaba, ahora parecía cargado de tensión, como si él también sintiera el peso de ese momento. Allí, escondida, rodeada por su calor, algo dentro de mí despertó. Estaba tan cerca de Anthony, sintiendo su presencia de una manera tan íntima, que no pude resistir la proximidad. El olor de su piel, la firmeza de sus músculos, todo en él me atraía de una forma que no podía controlar. Sintiendo su cuerpo tan cerca, comencé a explorarlo con los labios, entregándome a la tentación que ardía en mí. Era como si, en ese momento de máxima tensión, la necesidad de conectarme con él superara cualquier miedo. Con cada movimiento, el deseo de él crecía, volviéndose casi palpable. El sonido ahogado de su respiración y la presión de sus manos eran una señal clara de que él compartía el mismo anhelo. Esa imagen de nosotros dos, en un acto tan íntimo y arriesgado, quedó grabada en mi mente como una marca indeleble. Era como si el tiempo se hubiera detenido y todo lo que existía en el mundo fuera el momento que estábamos compartiendo. Cada segundo parecía eterno. Cada toque estaba cargado de una intensidad que nunca había experimentado antes. Desde entonces, ese recuerdo me persigue, como un eco que resuena en mi mente, recordándome constantemente cuánto deseo tenerlo conmigo nuevamente. Es un deseo que crece cada día, alimentado por el recuerdo de la intensidad de nuestro fin de semana y por el miedo de que tal vez nunca pueda sentir eso de nuevo. Esta experiencia no solo me mostró cuán viva aún puedo sentirme, sino que también reveló un lado de mí que desconocía. Un lado que anhela libertad, pasión. Algo más que la rutina monótona en la que se había convertido mi vida. ¿Y tú? ¿Qué piensas de mi historia? Estoy ansiosa por saber tu opinión. Si esta narrativa te tocó, si encontraste un eco en tus emociones o una resonancia con tu propia vida, me encantaría saberlo. Tu opinión es extremadamente valiosa para mí y para el crecimiento del canal. No olvides darle me gusta. Es un pequeño gesto que hace una gran diferencia y me motiva a seguir compartiendo historias y experiencias que tocan el corazón. Si aún no te has suscrito, aprovecha para suscribirte al canal. Así, no te perderás ninguno de los próximos videos y estarás al tanto de todo lo que está por venir. Tu sus